pero la situación de llegar a la silla para mí no fue tan catastrófica. Además porque era como digo yo... ¿Fue gradual? Porque ¿Sí? fue gradual y porque yo la agradecí, yo no la rechacé. Para mí la silla es la que me da la posibilidad de estar acá, de llegar acá, de trasladarme a otra oficina, de ir a una reunión. No es una enemiga ni es un choque emocional para mí. ¿Qué tan futbolero y religioso es que lo veo ahí muy metido en ambas cosas? Más que religión es música clásica. Futbolero mucho porque me gusta mucho el América de Cali, me gusta el Inter y siempre los he seguido. Y porque me gusta mucho la música clásica sobre todo. Entonces me imagino que viste La Pasión según San Mateo, Sí. que es justamente la obra de Bach. Por eso mis hijos se llaman Juan Sebastián y Mateo, porque es una de las obras más maravillosas que yo he escuchado y refleja la pasión de Cristo de una forma maravillosa, y porque admiro a Beethoven, que desde su sordera nos enseñó a escucharnos. Son reformas inspiradas en la sociedad, lideradas por el Ministerio de Trabajo, esto no es menor. Tradicionalmente este tipo de reformas estaban inspiradas en las visiones económicas de los equipos de gobierno. Aquí por orden del señor presidente han sido lideradas por el enfoque social que está en cabeza del Ministerio del Trabajo, y son dos reformas que pretenden estar orientadas a que los colombianos tengan un trabajo decente. Bienvenidos a este Frente a Frente, hoy con el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo. Gracias, viceministro, por atendernos en su oficina, que en estas oficinas se gestaron pues dos de las reformas que ha logrado aprobar el gobierno, que son la reforma laboral y la reforma pensional, y vamos a charlar también un poquito de eso. Viceministro, gracias por atendernos, y ya estaba yo hablando aquí en la introducción de que por aquí pasaron esas reformas claves. Solamente para comenzar y para que charlemos al respecto, en pocas palabras, para la audiencia, ¿cómo les cambia la vida a los colombianos la pensional y la laboral? Bueno, primero un saludo muy especial a todos los que se conectan hasta ahora. Son reformas inspiradas en la sociedad, lideradas por el Ministerio de Trabajo, esto no es menor. Tradicionalmente este tipo de reformas estaban inspiradas en las visiones económicas de los equipos de gobierno. Aquí por orden del señor presidente han sido lideradas por el enfoque social que está en cabeza del Ministerio del Trabajo. Y son dos reformas que pretenden estar orientadas a que los colombianos tengan un trabajo decente, es decir, que las actividades que desarrollamos para subvenir a nuestras necesidades básicas tengan estándares y caracteres de trabajo decente, esto de reconocimiento de derechos en el trabajo, diálogo social y empleabilidad. Y al tiempo hay un sistema de cobertura de riesgos socialmente relevantes. Esto significa que cuando acaecen situaciones de vida que nos unen y que nos hermanan, como la invalidez, la vejez y la muerte, hay una respuesta institucional. Entonces fíjate que están ligadas, la reforma laboral y la reforma pensional dialogan constantemente y están inspiradas en un bienestar social y en una mejora de las condiciones de vida para las y los ciudadanos en cuanto a las actividades que desarrollan y los riesgos a los que nos enfrentamos como personas antes que como trabajadores. Porque usted dice particularmente que es significativo que estas reformas hayan nacido en estas oficinas de trabajo y no en Hacienda, por ejemplo. No porque no haya participado, por supuesto, Sí. que participó todo el equipo económico de gobierno, participó Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, por supuesto, participó el Ministerio de Industria y Comercio, todo el equipo económico del gobierno participó, pero el liderazgo del enfoque fue desde el Ministerio del Trabajo. Eso le imprime un interés de bienestar social que compatibilizado en armonía con las posibilidades económicas que tenemos como gobierno, pues garantiza que hay una prevalencia del enfoque social en las reformas que tradicionalmente en otros gobiernos tienen un enfoque más economicista que social. Entiendo. El ideal, y hablemos un poco de la reforma pensional, de una pensional, hay como un trío de consideraciones, y es que ayude a la cobertura, sea sostenible y mejore en temas de equidad. Hablando un poco de eso, esta reforma sí logra meterse con cada uno de estos indicadores, empezando por ejemplo por la cobertura. ¿Más colombianos sí se van a poder pensionar con esta iniciativa? Sí, de los tres grandes problemas identificados, cobertura, sostenibilidad y equidad, tratan de solucionarse a través de respuestas institucionales conforme a las directrices legales que están contenidas en la Ley 2381. Significa que en materia de equidad se resuelve el tema de subsidios a altas pensiones, con lo que todos cotizamos. En este país el 80% de la población ocupada cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos, contribuye al sistema para financiar pensiones de hasta 25 salarios mínimos. Esto explicado así de simple evidencia y refleja, expresa una fuerte inequidad que se corrige incorporando un umbral, es decir, que el Estado va a responder
hasta pensiones de 2,3 salarios mínimos. Lo que excede de ello va a ser a través de cuentas individuales en las nuevas ACAI, administradoras del componente complementario de ahorro individual, las anteriores AFP. El tema de cobertura, pues tenemos un sistema pensional que no pensiona, solo 1 de cada 4 adultos mayores, con la ley 100 y sus reglas, logra una cobertura en vejez. Con esta reforma se aspira a pasar del 24% de cobertura al 2050 tener un 87% de cobertura. Luego hay una cobertura progresiva producto de la integración de pilares, de las respuestas en materia de protección a la vejez en el pilar solidario, semicontributivo y el contributivo, y la mejora en esa respuesta que desafortunadamente es muy moderada y muy débil en Colombia hasta ahora, y es una evidencia en la que confluyen todos los estudios, los parámetros internacionales, y así lo aconseja incluso la Organización Internacional del Trabajo, que ha respaldado no solo desde el inicio esta reforma con un informe que se hizo de compatibilidad de la ley colombiana con el convenio 102, que es la norma mínima en seguridad social, sino que recientemente ha expedido un informe técnico en el que respalda que con la incorporación de la ley 2381, la reforma pensional, Colombia podría empezar a pensar en suscribir y ratificar ese convenio, que es la norma mínima universal en materia de seguridad social, el convenio 102. Viceministro, pero ¿qué decirle a esos que seguramente hay muchos que están en régimen de transición, que ya están con las reglas de juego de la ley 100, ¿no? Eso sí. No nada que hacer. Pero digamos a alguien que puede estar, digamos, en mi edad, un poco, que no tenga las semanas para lograr estar en ese régimen de transición y aplique con esta nueva reforma pensional. Esa persona tiene la oportunidad de decir, yo me voy a pensionar, pero claramente con muchísimo menos que los que están actualmente, porque ya no están, por ejemplo, esas expectativas de subsidios que daba antes el Estado. Pues que la corrección del tema de equidad no significa que se perjudique a las personas que están actualmente cotizando. Lo que se hace es incorporar un umbral, como digo, para que los subsidios vayan hasta 2,3 salarios mínimos, y lo que devengo en exceso, pues vaya a un fondo privado. Ahora, actualmente, cuando yo cotizo un fondo privado, cotizo el 16%, hay unos descuentos y solo llega el 11,5% a financiar mi pensión. Sí. Por esa razón hay prestaciones tan bajas, entre otras razones. Pero esa situación se corrige con la reforma, va a entrar ya no el 11,5, sino el 13,2, y se espera que se llegue al 14% de ese 16% que se cotiza, mejorando lo que se imputa al reconocimiento de pensión. Luego, lo primero que quiero decir es que de lo que se cotiza hay una parte que se descuenta y castiga fuertemente los aportes, sobre todo en ahorro individual, más incluso que en prima media en el régimen actual. Ahorro individual son los fondos privados, prima media es Colpensiones. Pero con la reforma se mejora el porcentaje que se imputa al reconocimiento de pensión, mejorando la respuesta luego de rentas vitalicias. Lo segundo es que actualmente los fondos de pensiones privados pensionan bajo unas modalidades. Eso es un poco complejo, pero es retiro programado, renta vitalicia, etcétera. Entonces, actualmente la mayor proporción son retiros programados, por los que se reconoce una prestación, pero va disminuyendo su valor anualmente y va decreciendo en el tiempo. Eso también se elimina. Luego hay un sistema de corrección para mejorar la respuesta del componente complementario de ahorro individual para los que cotizan más de 2,3 salarios. Luego, no es que se afecten, lo que hay es una corrección del tema de equidad a través de la incorporación de un umbral, pero va a depender mucho de la disciplina y el esfuerzo que se haga en los flujos de ahorro a ese componente complementario para tener pensiones mejores a las que se aspiran. Pero todo esto está calculado para cumplir con el criterio de suficiencia, que es uno de los criterios internacionales que pide la OIT para ratificar el convenio, por ejemplo. Otro de los cuestionamientos que se hacen sobre la pensional es, muchos dicen, oigan, la típica, esto es expropiar mis ahorros, porque hay muchas personas que consideran, yo ahorré tanto para pensión, no alcanzo a cumplir las condiciones para adquirir una pensión, y en el régimen actual pues me devolvían la plata y yo diría qué hacía con esa plata, me iba a viajar, me compraba el televisor grande, en fin, esa posibilidad ya no va a estar con la reforma pensional. ¿Por qué le quitaron esa libertad? Hay muchos libertarios hablando, por supuesto, de esto. ¿Esa libertad a los colombianos para transformarla en qué? Entonces, empecemos por la primera regla para partir de la premisa de base. Los que tienen menos de 300 semanas va a mantenerse esta devolución de saldos o indemnización sustitutiva, como se denomina actualmente. Actualmente, ¿qué pasa? Si yo llego a la edad y no tengo las semanas, como dices tú, en Colpensiones me hacen una indemnización sustitutiva, y en un fondo privado me dan una devolución de saldos, es decir, me devuelven la plata. Son nombres diferentes, pero es eso. Pero es eso, para que todos entendamos. Y pasa lo que tú dices en la pregunta. Entonces, a mí me dan la plata
y yo por mucha formación financiera y económica que tenga, tengo una propensión marginal al consumo. Eso está muy difícil lo que dije, pongámoslo fácil. Yo tengo un incentivo al consumo, entonces acompáñame el televisor que siempre quise, el viaje porque yo siempre quise conocer X ciudad y no había ido, gastarme la plata en unos arreglos del apartamento o de la casa que queremos arreglar, y eso no es que esté mal. Lo que pasa es que eso no es cobertura de vejez y todos los estudios y parámetros indican que eso no es responsable. ¿Por qué hay sistemas de pensiones? Porque no somos racionales como creemos. Si el ser humano, las personas que habitamos un territorio fuéramos tan racionales, no se requerirían los sistemas pensionales porque la gente ahorraría para su vejez, tendría unos ahorros por si llega a haber una invalidez o la muerte antes de tiempo y entonces yo tendría una respuesta. Como eso no sucede, eso se llama economía comportamental, hay que incorporar estas disciplinas de ahorro obligatorio. Entonces lo que se reemplaza es esa devolución del dinero que no es cobertura por un sistema de protección social real a través de rentas vitalicias. Ese dinero que ha ahorrado no se expropia, lo contrario, se apropia un 30% en el caso de las mujeres, 20% en el caso de los hombres, y se reconoce un 3% efectivo anual de interés y se da una renta vitalicia mensual. Eso es seguridad social. Devolver la plata no es seguridad social, eso es un sistema de ahorro, pero no un sistema de seguridad social. Por eso es que se hace, por una disciplina de protección en la vejez para mejorar esa respuesta institucional que es muy débil en Colombia, como digo, por esas devoluciones que terminan convirtiéndose en esos destinos de consumo inmediato que comprometen luego la vida de esa persona en los años posteriores, de que cada vez son más de nuestra longevidad, es decir, cada vez vivimos más años en estos tiempos conforme los adelantos médicos, científicos y de salubridad en la sociedad. Viceministro, se ha vuelto un símbolo por estos días en el país los vendedores que vemos en las calles, muchos de ellos adultos mayores, un señor vendedor de helados o vendedor de bebidas energizantes, que están trabajando todavía y deberían estar o descansando o lo que sea, y el presidente Petro pues se subió a la tarima uno de ellos como símbolo también de lo que puede hacer la reforma pensional para ellos. ¿Cómo los puede beneficiar básicamente la pensional en este caso? Hay que mirar la situación de cada uno. Si están por esa extrema, moderada vulnerabilidad, van a ser beneficiarios del pilar solidario, esto es, van a poder recibir una transferencia económica equivalente a la línea de pobreza, para que se entienda fácilmente, 230.000 pesos, que van a sacarlos de esa situación y van a ser beneficiarios de ese pilar solidario si están catalogados, sisbenizados en esos espacios que acabo de advertir. Si no, con lo que hayan ahorrado, hay que calcular una renta vitalicia para que tengan una respuesta en su vejez. Y si tienen menos de 300 semanas, como digo, ahí va a haber una devolución de aportes o una indemnización sustitutiva devolviendo los dineros. Viceministro, estaba viendo este decálogo del gobierno, iniciando el gobierno, y hablaba de un tema que particularmente lo toca a usted, y es una idea, creo que era el segundo, el tercero, una idea del cuidado con las personas con discapacidades. Y quisiera preguntarle, desde su mirada acá en el ministerio, ¿qué resultado le van a entregar a esas personas con discapacidad cuando termine el gobierno? Desde mi mirada, lo que vamos a entregar es un programa de incentivos directos a la nómina para contratación de personas con discapacidad. Esto es un programa en el que se reconoce el 35% por contratación de persona con discapacidad, que se aumenta un 10%, es el 45% del salario mínimo, cuando esa persona con discapacidad lleva 4 meses en desempleo. El gobierno además va a entregar un sistema nacional de cuidado para que los cuidadores de las personas con discapacidad tengan un marco de adaptación, un marco de reconocimiento de sus labores. Además de ello, en la reforma pensional, el pilar solidario del que acabamos de hablar, reconoce nuestras vulnerabilidades y las edades a las que se accede. En el caso general es los hombres a los 65, las mujeres a los 60. Para personas con discapacidad, la edad se modula, hombres 55, mujeres 50, y hay un enfoque diferencial del que está poblado las reformas. En la reforma laboral hay una norma que obliga a las empresas a partir del segundo año de vigencia a vincular 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores, y cuando llegan a 500 por el tramo de 100 en exceso va a ser un trabajador por cada 100. Luego, esa ley de cuotas de contratación de personas con discapacidad, Colombia es el único país de Latinoamérica que no la tiene, se incluye también con la reforma laboral. Luego lo que se entrega es un marco de derechos y de políticas públicas concretas para incentivar la contratación de personas con discapacidad. Es que nosotros tenemos aproximadamente 3,5 millones de personas con discapacidad en el país, porque el último censo es muy antiguo, pero podemos hablar
con relativa confianza del censo, de los cuales 2 millones están en la PEA, en la población económicamente activa, y de esos 2 millones, solo 433.000 tienen una actividad ocupacional. De esos 433.000 que trabajan, que son personas con discapacidad, el 80% lo hacen en la informalidad. Luego, lo que queremos es incentivar el trabajo con derechos, el trabajo decente para personas con discapacidad. De hecho, fuimos llamados a la OIT para argumentar esto frente al cumplimiento del convenio 158 de la OIT, y pues recibimos aplausos que no es usual en la plenaria de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo el año pasado, con lo que se evidencia y se muestra que este gobierno ha tenido una especial consideración y enfoque diferencial hacia el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad. Asimismo, y se integra a la legislación laboral por primera vez la obligación para los empleadores de remover barreras físicas, actitudinales y comunicativas, porque en esto quiero detenerme un segundito, Sí. y es que las personas con discapacidad no son las personas que tienen una deficiencia y por tanto deben mejorar para ponerse a tono con las personas que están en la normalidad y con base en ello competir por una posición. No es que yo tenga que hacer muchas terapias para un día caminar y ese día entonces sí me puedan contratar. Eso es un enfoque anacrónico, superado en el tiempo. Entonces, lo dices de lo comunicativo también. Las personas con discapacidad son las personas que por las barreras físicas, actitudinales y comunicativas no pueden acceder a derechos. Entonces, en el caso del Ministerio de Trabajo estamos en el piso 24. Si no tuviéramos ascensor, pues yo no llegué, voy a llegar todos los días tarde, me van a regañar. Si no tenemos rampas, pues tampoco voy a llegar y se va a complicar todo. Si no tenemos parqueaderos para personas con discapacidad, pues no va a haber dónde bajarme la silla, no va a tener cómo bajarme. Bueno, todos estos ejemplos muy rápidos y como un poquito burdos, ofrezco excusas por eso, lo que evidencian es quién es la persona con discapacidad, la que por las barreras no puede participar del desarrollo de derechos. Entonces, por eso es un cambio de enfoque, es una actualización del enfoque asistencial que traíamos, y por eso la apuesta del señor presidente ha sido que las personas con discapacidad sean valorados como ciudadanos merecedores de derechos, y con base en ello con un enfoque social de la discapacidad, que es el que está incorporado en todo el marco que acabo de anunciar, en políticas públicas y en actualización de las leyes laborales y pensionales del país. Quisiera preguntarle ya estos últimos minutos, viceministro, ya que estábamos hablando de ese tema, sobre su discapacidad particular, sobre su diagnóstico. ¿Cómo fue eso? Usted fue diagnosticado con esclerosis múltiple, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo lo vivió? ¿A qué edad? Lo que nos quiera contar de eso y cómo lo ha vivido en su... Yo sé que usted trabajaba antes como académico y se incorpora ahora en el gobierno, que es quizá el único viceministro que ha estado, que ha sido como una persona con discapacidad, un viceministro. ¿Cómo ha vivido eso dentro del gobierno? Bueno, mi diagnóstico emanó de una neuritis óptica. Esto es que empecé a perder visión por un ojo, y por fortuna en la clínica el médico tuvo el feliz hallazgo de que no se trataba de un problema ocular, sino un problema en el cerebro. Sí. Entonces me remitieron al neurólogo, hicieron las pruebas y dieron con el diagnóstico de esclerosis múltiple hace unos 15 años. Sí. Mi vida personal, pues obviamente tienes un cambio de visión de vida en el que se acelera todo, ¿no? Yo quería ir a estudiar en Italia, entonces tuve que acelerar mi viaje para poder hacer rápido mi maestría, mi doctorado, porque tuve la suerte de que mi papá era médico. Entonces, sí, el cariño con el que me acompañó estaba apoyado en la cientificidad de sus afirmaciones y el cariño de padre. Entonces me fue guiando a pasar esto y esto. Todo lo hice, me casé, tuve hijos, tuve que acelerar todos los procesos de mi vida. Pero la enfermedad te habla. Entonces, claro, tener una responsabilidad en nivel directivo del gobierno es posible, pero la enfermedad te va hablando y te va diciendo hasta dónde llegas, hasta dónde no puedes. Lo que yo he recibido es siempre la bienvenida a donde he ido, la preocupación porque yo tenga accesibilidad a donde voy, pero es una situación de vida en la que yo me he preocupado porque no haya enfoques asistenciales. A que yo no esté acá por mi situación de discapacidad, sino porque tenga algunas herramientas epistemológicas que puedan contribuir al programa de gobierno. Ese es el enfoque, y el enfoque es que yo sea medido cuando salga del cargo por mi desempeño, no por mi discapacidad, para ir migrando, y es lo que me he tratado de preocupar por demostrar
y es que desde que hayan accesibilidad y ajustes razonables, yo puedo desarrollar cualquier actividad. Es de lo que me he tratado de preocupar, de mostrar y expresar. Pero por supuesto que la enfermedad te habla y hay que compatibilizar todo el cuidado médico, todas las obligaciones que tengo de exámenes constantes, terapias, cirugías que tengo que hacerme en distintas partes del cuerpo para poder estar a tono con mis obligaciones. Yo lo que aspiro es a que se demuestre con esa experiencia en la que el señor presidente ha apostado que el problema es de ajustes razonables, de remoción de barreras y como digo que al final se entienda que estas situaciones de vida a todos nos pueden acaecer y que en un momento, como digo yo, entras a un consultorio médico y como me pasó a mí, te cambia la vida. Claro. Y cuando te cambia la vida, empiezas a ver todo de forma distinta, los tiempos empiezan a acelerarse en unos aspectos, ralentizarse en otros. Pero en ese proceso, ¿cuánto, digamos, cuando usted fue diagnosticado al momento en que tuvo que tener restricciones de movilidad? Ah, no, es que tú pasas, claro, inicialmente te diagnostican Sí. y digamos que no hay, tú ni entiendes. Luego vas empezando tú solito a pedir bastones, Okay. luego un bastón canadiense que es más estable, luego un bastón que tiene las cuatro particas para que sea más estable y ya llega un momento en que pues no es viable movilizarte, sino con una silla, digamos, por ejemplo, para mí los viajes son muy complejos, Claro. la enfermedad me va hablando, yo antes podía viajar solo, ya no tengo esa autonomía porque he avanzado en la enfermedad, entonces siempre necesito un cuidador que me ayude. Pero la situación de llegar a la silla para mí no fue tan catastrófica, además porque era como digo yo... ¿Porque fue gradual? Porque ¿Sí? fue gradual y porque yo la agradecí, yo no la rechacé. Para mí la silla es la que me da la posibilidad de estar acá, de Claro. llegar acá, de trasladarme a otra oficina, de ir a una reunión. No es una enemiga ni es un choque emocional para mí. Al principio, por supuesto que lo fue cuando a mí me miraba un espejo y, por ejemplo, no sé, compraba un saco que yo me medía y me va a quedar muy bien y tal, pero en la silla sentado ya es Claro. distinto. Ese tipo de cosas, pues, te tienen que afectar. Pero para mí la silla es una bendición, es una maravilla y yo lo agradezco. Y yo agradezco de corazón el ser portador de esta enfermedad porque es una maestra de vida. Todos los días te enseña algo, todos los días te va dando los indicadores de hasta dónde llegar, hasta dónde avanzar y te demuestra que lo valioso de la vida pasa por lo que a veces no vemos, ¿no? Y va más allá de intereses coyunturales y materiales pues que se diluyen. Lo que queda es lo que perdura y yo creo que por eso esta enfermedad, al menos a mí, me ha enseñado a una visión distinta de vida y una visión distinta de sociedad a la que aspiro a contribuir para que cualquier ciudadano que esté en esa situación pues tenga la suerte que tuve yo. Yo lo que tuve fue suerte, porque tanto en la universidad como acá yo he sido bendecido, no tengo sino ayuda, apoyo, entendimiento. Por supuesto que llego tarde a muchas reuniones, por supuesto que no voy a muchas partes porque no puedo, pero yo nunca he recibido un reproche por eso, nunca, ni en la universidad, ni en el ministerio, ni en el gobierno. Eso para mí no me llena sino de gratitud con la vida, pero de desafío para que cualquier persona que esté en esta situación, por eso se llama diseño universal, pues tenga esa misma suerte y esa misma maravilla de poder disfrutar de derechos. Viceministro, sé que tiene reunión, muchas gracias por atender estos minutos. Muchas gracias. De verdad, en esta charla. Solamente una cosita final y respóndame cortico, pero Tranquilo. yo sé que me puse a mirar sus trinos y retrinos y es sobre temas de fútbol y de religión. ¿Qué tan futbolero y religioso es que lo veo ahí muy metido en ambas cosas? Más que religión es música clásica. Es de fútbol. ¿De religión no? No. Pues soy católico y obviamente ok. creyente, pero realmente... Pero futbolero sí. Futbolero mucho, porque me gusta mucho el América de Cali, me gusta el Inter y siempre los he seguido, por eso para mí es tan... no soy mucho de redes, no lo sé usar muy bien, pero como me emociona mucho cuando las pocas veces que ganamos, entonces lo quiero expresar a través de que es lo poco que podemos hacer. Y porque me gusta mucho la música clásica sobre todo, entonces me imagino que viste La Pasión según San Mateo, Sí. que es justamente la obra de Bach, por eso mis hijos se llaman Juan Sebastián y Mateo, porque es una de las obras más maravillosas que yo he escuchado y refleja la pasión de Cristo de una forma maravillosa, que más allá de la libertad de cultos que pueda existir, es algo para contemplar y maravillarse, y porque admiro a Beethoven, que desde su sordera nos enseñó a escucharnos, porque cuando la novena sinfonía se interpretó por primera vez, él nunca supo, él nunca la escuchó. Él ni siquiera escuchó la ovación, tuvieron que tocar el hombro y decirle, mira lo que está pasando. Beethoven se murió sin escuchar la novena sinfonía, que es el himno de Europa. Por eso ese tipo de cosas a mí me
me conmueven y por eso quiero exaltarlas en lo poco que manejo de redes, que es muy poco. Qué bonito mensaje. Bueno, y americanos, porque yo también soy americano, entonces ahí sufrimos. Estamos acostumbrados a no ganar mucho. Estamos acostumbrados a esas victorias poquitas, pero se disfrutan. Bueno, por lo menos somos colegas se en disfrutan eso. mucho. Sé que su hermano también hincha del América. También tiene ese problema. También tiene ese problema, pero él sí es mucho más tuitero, mucho más activo. Le gusta más, lo maneja mejor, es más joven que yo. Entonces ¿Lo regaña usted a veces por trinos o no? Es más joven que yo, pero nunca hablamos de trinos ni de política, solo hablamos de la familia, los hijos y de fútbol. Muy bien, dejar eso por fuera. De fútbol sí hablamos mucho. Bueno, eso está bien. Viceministro, muchas gracias por esta conversación. Y a ustedes también muchas gracias por estar en este Frente a Frente, por ver, escuchar, por compartir y nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Fiduprevisora. Administramos el presente, impactamos el futuro.